Hola a todos y todas. Continuando la simulación de una membrana biológica, vamos a revisar en detalle en este video lo que es relevante con respecto a la ecuación de Nernst. Para ello, hemos de recordar que el gradiente electroquímico, diferencia de potencial electroquímico, a mí me va a permitir medir las diversas fuerzas que van a operar gatillando la movilización de diversas moléculas a través de una membrana semipermeable que permita su paso. En este caso vamos a estudiar los principales iones y su movimiento a través de la membrana celular. Es relevante que, como vemos tanto en la fórmula como en la separación de arriba de la diapositiva, el gradiente electroquímico diferencia de potencial electroquímico se va a componer del gradiente de concentración o diferencia de potencial químico, que en los diagramas se representa con flechas rojas, más el gradiente eléctrico que está representado por flechas amarillas. Y entonces el gradiente electroquímico, diferencia de potencial electroquímico, va a venir dado por el gradiente químico, que es R, la constante de los gases, por T, la temperatura en Kelvin, por el logaritmo natural de la concentración interna partido por la concentración externa. Más todo esto, el gradiente eléctrico, que viene dado por la valencia, la constante de Faraday y el potencial de membrana. Es relevante también recordar para todo esto que vamos a tener que el interior celular va a tener una distinta composición con respecto al medio extracelular. En el interior celular vamos a encontrar una alta cantidad de macromoléculas predominantemente de carga negativa y que por su gran tamaño van a permanecer retenidas en este compartimento, en este espacio, adentro de la célula, dotando de una electronegatividad. ¿Qué quiere decir esto de la electronegatividad? Quiere decir que si yo mido con un electrodo la diferencia que hay entre, digamos, afuera y dentro de la célula, esto se hace aplicando un valor arbitrario, en el fondo afuera sería 0 y adentro tendría menos 90 milivolts, por lo tanto yo tendría una diferencia de menos 90 milivolts en el interior con respecto al exterior. Esto no viene dado solo por estas macromoléculas, sino también por diversos iones que van a operar, siendo los más relevantes el sodio, el cloruro y el potasio. El sodio primeramente se encuentra mayoritariamente en el exterior celular, por lo tanto por un gradiente químico va a tender a entrar y además va a ser atraído por esta fuerza eléctrica, aumentando entonces con ello a su gradiente de concentración un gradiente eléctrico que va a promover su ingreso al interior celular. En el caso del cloruro, este está más concentrado también en el medio extracelular, por lo tanto va a tender a entrar por un gradiente químico que va a ser contrarrestado por las partículas de carga negativa que se van a encontrar al interior celular por esta electronegatividad al interior, que va a repeler estas cargas negativas, promoviendo que el cloruro en realidad permanezca al exterior celular. El potasio, a su vez, va a tender a salir por un gradiente químico, pero que va a ser contrarrestado, ¿no es cierto?, por precisamente estas cargas eléctricas que en el caso del potasio van a promover que permanezca al interior celular. A fin de explicar todo esto de manera más resumida y tratar de comprenderlo mejor, se suelen utilizar estos sistemas donde yo separo dos compartimentos por una membrana semipermeable. Yo a priori sé que independiente de la letra o numeración con la cual estos sistemas se separen, el espacio más negativo me va a corresponder al medio intracelular. Pero asumamos un ejemplo más simple. Yo parto desde dos compartimentos de cloruro de potasio a igual concentración, 1 milimolar, que se encuentran separados por una membrana que solo es permeable al potasio. En este caso, yo no voy a tener un flujo neto desde un compartimento hacia el otro porque no voy a tener un gradiente químico o una diferencia de concentración que gatille una movilización de moléculas, ni mucho menos un flujo eléctrico o un gradiente eléctrico, por lo tanto, no voy a tener una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje entre ambos compartimentos. Pero si yo en el compartimento 1 tuviese el cloruro de potasio 10 veces más concentrado con respecto al compartimento 2, sí voy a tener una diferencia o un gradiente químico. Por lo tanto,
el potasio va a tender a irse desde donde está más concentrado, es decir, el compartimento 1, hacia el compartimento 2. En este paso, el potasio se va a llevar su carga positiva al compartimento 2, abandonando al cloruro la carga negativa que quedaría en el compartimento 1. Por lo tanto, yo aquí voy a degenerar una diferencia de voltaje, una diferencia de cargas entre el compartimento 1 y el compartimento 2. ¿Hasta cuándo se va a dar esto? Bueno, esto va a avanzar hasta que yo genere un potencial eléctrico que exactamente se va a oponer al flujo del potasio dado por su diferencia de, digamos, de potencial químico. Entonces, aquí se establece que llegaríamos a un potencial de equilibrio que sería de menos 58 milivolts. Entonces, aquí ya este voltaje, estos menos 58 milivolts, serían suficientes para directamente, exactamente, oponerse al gradiente químico del potasio. Por lo tanto, aquí ya no hay, llegamos a un equilibrio y no va a haber un flujo neto de movimiento desde el compartimento 1 al 2 o del 2 al 1, sino que lo que se va a movilizar de un compartimento a otro va a ser el mismo que se va a mover desde el otro hacia el 1. ¿Sí? Y entonces aquí ya llegamos al concepto de equilibrio de Nernst. Entonces Nernst dice, bueno, si yo en este compartimento separado por una membrana semipermeable, el flujo de ida es igual al flujo de vuelta, quiere decir que yo no voy a tener una diferencia de potencial electroquímico. Dicho de otro modo, revisábamos en el video anterior, el potencial eléctrico va a ser de igual magnitud y contrario al potencial químico, que se vería aquí, ¿no es cierto?, en la matemática. Y esto nos permite despejar ya lo que no sería el potencial de membrana, sino que tendría que ver con el potencial de equilibrio para este ion. A diferencia del video anterior, lo separé la simbolización de este potencial a propósito de que facilitar la comprensión de que representan distintas cosas. En este caso va a representar el potencial de una membrana cualquiera y en este caso va a representar el potencial de membrana bajo el cual se encuentra en equilibrio este ion X. Y matemáticamente se va a despejar y me va a quedar como menos R por T por el logaritmo natural de la concentración interna partido por la concentración externa, dividido todo esto por la valencia y la constante de Faraday. Ahora bien, a propósito de las dudas que habían planteado sobre dónde salen los valores de la ecuación simplificada y las unidades, vamos a revisar lo siguiente. R es la constante de los gases. Yo sé que vale 0,082 atmósferas por litro por mol por Kelvin y hay diferentes formas de clasificarlas, pero si yo quiero que las unidades de medida me coincidan con las otras constantes, entonces lo voy a dejar finalmente en 8,314 joule partido por mol por Kelvin y en realidad los joule yo sé que son Bohr por Coulomb. Entonces acá ya reemplacé la R a 8,314 volt por Coulomb partido por mol por Kelvin. La temperatura que estudiaríamos a 37 grados Celsius corresponde a 310 grados Kelvin. La valencia me quedaría ahí igual. Y la constante de Faraday son 96.485 Coulomb partido por mol. La matemática, esto ya es matemática, regla de potencia, etc. El logaritmo natural de un número va a ser igual al logaritmo en base 10 de este número dividido por el logaritmo en base 10 de la constante de Euler, que es la base para el logaritmo natural. Entonces me quedaría que va a ser igual al logaritmo de x partido por el logaritmo de esta constante, que es 2,71828, por lo tanto sería igual al logaritmo de x partido por 0,434294. Y aquí lo reemplacé, entonces el logaritmo natural de la concentración interna partido por la concentración externa, dejando como logaritmo de base 10 de la concentración interna partido por la concentración externa, dividido por 0,434294. Esto acá, fíjense, a priori se van los Coulomb con los Coulomb, los mol con los mol, los Kelvin con los Kelvin y me quedaría en volt. Yo esto lo podría aplicar en volt y obtendría 0,0615
el número, pero lo voy a multiplicar por 1000 a propósito de que 1000 milivolts son un volt y así yo me garantizo de dejar este resultado en milivolt. Entonces en este caso me va a quedar el menos, que sería 61,5 por el logaritmo de la concentración interna partido por la concentración externa, todo esto dividido por la valencia. Entonces lo que yo les decía, si aquí esto lo dejara en volt, hubiese sido menos 0,0615 partido por la valencia por el logaritmo de la concentración interna partido por la concentración externa. Es importante que el número, ¿no es cierto?, que nos dé el valor coincida con la unidad de medida siempre. Eso, ojo ahí en los informes. Ahora bien, en la interpretación ya de esta ecuación simplificada, esto nos va a permitir que yo para obtener, en realidad para utilizar esta ecuación para obtener el potencial de equilibrio, voy a tener que para el caso del sodio, por ejemplo, esta valencia va a ser de más 1, para el potasio también va a ser de más 1, por lo tanto la ecuación me va a quedar igual. En el caso de cationes divalentes como el calcio, el hierro que podría tener 2 más, quedaría menos 30,75 por el logaritmo de la concentración interna partido por la concentración externa. Para el caso de un anión monovalente como el cloruro, en este caso la valencia es menos 1, por lo tanto menos con menos se me van y me queda la fórmula casi igual, pero con signo positivo. Sería, es decir, para el cloruro va a ser 61,5 por el logaritmo de la concentración interna partido por la concentración externa. Y es desde aquí que yo voy a poder voy a poder obtener el potencial de equilibrio para cada uno de estos iones y de este modo, contrastando su potencial de equilibrio con el potencial de membrana, evaluar qué va a suceder con cada uno de estos iones en diversas condiciones. En el próximo video voy a hacer algunos ejemplos que van a explicar mayoritariamente.